había una porción que era la más simple de todas, ¿no? ¿Y cuál era esa porción? El átomo. Podíamos tener elementos a partir de un átomo, dijimos mínimo uno, después pueden haber combinaciones de 2, 3, etcétera, pero lo mínimo en todo lo que habíamos hablado de su clasificación era el átomo, ¿no? Entonces vamos a hablar del átomo. El átomo no es susceptible de división para que todavía se mantenga el concepto de materia. Sin embargo, sí tiene una estructura interna, pero eso no se conocía antes, ¿no? Vamos a ver el día de hoy, o bueno, esta semana en sí, la teoría sobre el átomo y los diferentes modelos que se han establecido para estudiar luego su estructura, sus propiedades y las reacciones en las cuales pueden participar, que son parte, ¿no?, de la química nuclear. No son las únicas, ¿no? Una parte es la química nuclear. Empecemos entonces y hablemos de la teoría y los modelos atómicos, ¿no? Como les estaba manifestando, no siempre se ha conocido o se ha aceptado que el átomo tiene una estructura interna. Mucho tiempo atrás, incluso antes de este personaje que es el señor Dalton, los diferentes pensadores griegos, los filósofos griegos, dentro de ellos el más conocido es el señor Demócrito, concebían a la materia como pequeñas partículas que vivían en un vacío, ¿no? O que existían prácticamente en un espacio vacío. Y esas pequeñas partículas eran indivisibles, incorruptibles y existían en número infinito, decía. Esa era la materia, esa era la composición de la materia, ¿no? No se podía concebir que podría el átomo tener una estructura interna más pequeña que él. Esas ideas acompañaron por mucho tiempo, ¿no?, a los científicos de esa época y posteriores, como el señor Dalton, que también acepta las ideas de los filósofos y las toma como base para, digamos, plantear algunos postulados. Por supuesto que a Dalton se le está considerando como, digamos, el primero que establece una teoría con respecto al átomo, pero ya con base científica, ¿no? La ciencia de pronto es de repente estricta, ¿no?, en los postulados, en las teorías, en los principios, ¿no?, que uno desea establecer, ya sabes, estos deben ser demostrables. Y Dalton justamente hizo ciertas experiencias, síntesis de diferentes compuestos, y con sus conclusiones, pues, establece lo siguiente, ¿no?, que la materia está conformada por partículas extremadamente pequeñas llamadas átomos. Esto en contraste con lo que les mencioné, ¿no?, de la antigua Grecia, ¿no? Él todavía mantiene la materia está conformada por partículas muy, muy pequeñas. De hecho, el término átomo significa sin tomos división, ¿no? Es lo más pequeño que no se puede dividir, ¿no? Es indivisible, ¿no? Mantiene esa idea. Por otro lado, él dice que átomos de un mismo elemento, ¿no? Si yo encuentro átomos de un mismo elemento, esos átomos deben ser idénticos en sus propiedades. Idénticos en masa, idénticos en, digamos, otra serie de propiedades físicas y químicas, totalmente idénticos. Este postulado de Dalton se ha descartado porque posteriormente se han descubierto a los famosos isótopos. Y justamente, ¿qué son los isótopos, no? Los isótopos son átomos del mismo elemento, pero no son totalmente idénticos, ¿no? Es como que fueran hermanos gemelos, ¿no? Son átomos del mismo elemento, pero difieren en propiedades físicas, como la masa, que fue muy resaltante, ¿no?, para estos. Entonces, este postulado quedó sin efecto. Después nos dice Dalton que cuando se sintetizan compuestos, estos resultan de varios átomos, ¿no? Resultan de la combinación de más de un elemento y que siempre van a estar en relación de números enteros sencillos. Nosotros cuando hablábamos de compuestos decíamos que sí, justamente tienen que estar mínimo 2 átomos combinados diferentes y que
tienen una composición definida, ¿no? Esa proporción de la cual hablábamos obedece a lo que dice Dalton, ¿no? Son números enteros sencillos. No tenemos compuestos con, no sé, 1/4 de oxígeno, 3/8 de cloro, no, sino que son números enteros y los más sencillos que puedan ser, los más pequeños. Bien. Por otro lado, una reacción química, lógicamente, cuando él hace síntesis de diferentes compuestos, está haciendo reacciones químicas, ¿no? Y nos dice Dalton que por más violenta que sea la reacción, esto no supone la creación o la destrucción de los átomos. Es decir, el átomo es incorruptible, impenetrable, tal como también lo pensaban en la antigua Grecia. ¿Bien? Muy bien, chicos y chicas, entonces son los postulados, son las conclusiones a las cuales llega Dalton. Recuerda, a él se le considera como el antecesor, ¿no? Bueno, de todos los modelos que ya vamos a ver, pero con la primera teoría sobre el átomo, ¿no? Pero ya con base científica. Después de Dalton, ¿no? Lógicamente la ciencia avanza, ¿no? Diferentes personajes intentan hacer otra serie de experiencias, se descubre ya que la materia está cargada, ¿no? Es decir, esto de que es lo más pequeño que se conoce y que no hay nada más pequeño que él, de alguna manera ya se ha descartado con el descubrimiento de la electricidad, ¿no? Si la materia está cargada es porque hay algo dentro de ella, ¿no? Algo dentro de los átomos. Diferentes personajes, ¿no? Como el señor Alessandro Volta, que trabaja con la pila electroquímica, o el señor Faraday, que establece nombres a los electrodos con los cuales va a experimentar fenómenos de electricidad, pues concluyen que la materia está cargada. Luego de estos personajes, o luego de que ya se sabe que la materia está cargada, aparece el señor Heisler. Este señor fabrica un tubo al cual denomina tubo de rayos catódicos, con lo cual también confirma el hecho de que la materia está cargada y que la materia emite, ¿no? Emite ciertas radiaciones, por eso le llamó rayos, que viajan desde el cátodo, ¿no? Y por eso se llamaron rayos catódicos. Esa experiencia y luego también, ¿no? Las conclusiones del personaje que sigue de Heisler, que fue el señor Crookes, ¿no? Al decir que la materia o las partículas o los rayos catódicos en este caso son gases cargados, pues todas esas conclusiones que ya se habían estudiado, ya se habían demostrado antes, las toma Thomson, que es el siguiente personaje del cual vamos a hablar. Thomson toma esas ideas y de hecho él también usa el tubo de rayos catódicos. Con eso les quiero decir que él no fue el primero, más bien él toma como base lo que ya se había experimentado antes, ¿no? Cuyo precursor fue Heisler, como les mencioné, y hace una modificación. ¿Pero eso con el fin de qué? Con el fin de, digamos, investigar si estos rayos catódicos tienen alguna relación con la carga y la masa. De hecho, la determina, pero vamos a ver en qué consistió su experiencia, ¿ya? Bueno, vamos a poner este videito. Más importante es que ustedes vean, ¿no? Que observen lo que se va a mostrar aquí. De repente, lo que se va a hablar todavía no va a quedar claro. Yo lo voy a aclarar luego, ¿ya? Pero vamos a prestar atención a lo que se ve en el videito. Como es habitual en la historia de la ciencia, la primera partícula subatómica se descubrió a partir de una curiosidad. Durante el siglo XIX se desarrollaron técnicas que permitían quitar cada vez más aire del interior de los tubos de cristal, los tubos de vacío. Por probar, se decidió ver qué pasaba si se hacía circular una corriente eléctrica por un tubo cada vez más vacío. Y los resultados fueron sorprendentes. Aparecía un brillo que cambiaba conforme había menos aire. Parecía como si unos rayos viajaran del cátodo negativo al ánodo positivo. Se denominaron rayos catódicos. En cierta manera, se había fabricado el primer fluorescente. ¿A qué se debía este brillo? ¿Qué eran estos misteriosos rayos? La respuesta cambiaría el mundo. Estamos en 1897. Se publica Drácula y se estrena Cyrano de Bergerac. Y la reina Victoria celebra sus 60 años en el poder. Pero el acontecimiento que cambiaría el mundo se debe a los experimentos de J.J. Thomson.
En uno de ellos, Thomson modifica un tubo de vacío. Agujerea el ánodo para dejar pasar un haz de rayos catódicos. Introduce 2 placas que cargará eléctricamente y marca uno de los extremos para poder realizar mediciones. Cuando enciende la corriente, observa que los rayos catódicos avanzan en línea recta hasta el extremo reglado. Entonces, carga eléctricamente las placas y observa cómo el haz se curva. A mayor carga en las placas, mayor curvatura. Si invierte la polaridad, la curvatura cambia de sentido. Prueba además diferentes metales en el cátodo y en todos los casos obtiene el mismo resultado. ¿De qué está formado el haz que se observa? ¿Qué características eléctricas tiene? ¿Dependen estas características de los materiales usados? ¿Qué acaba de descubrir Thomson? ¿Por qué es tan relevante? Muy bien, chicos y chicas. Vamos a explicar el videito y bueno, antes les quiero mencionar que en sus textos, seguramente ya los han explorado, y bueno, lo mencioné en la primera clase, pero lo vuelvo a mencionar. Hay parte de lectura adicional, ¿no? Que sería recomendable que ustedes vean, como por ejemplo la historia del átomo. Nosotros aquí presentamos, ¿no?, los personajes más relevantes, ¿no? Sin embargo, entre personaje y personaje hay diferentes sucesos, ¿no? Diferentes hallazgos, como este que les estaba mencionando de la electricidad y el tubo de rayos catódicos, ¿no? Y los personajes que les mencioné, pues todos esos están en la guía, ¿ya? Entonces hay que darle una lecturita también para que puedan, digamos, tener mejor idea de todo lo que se ha, digamos, descubierto a lo largo de la historia y quizá entender mejor el por qué no se han llegado después a las conclusiones que vamos a mencionar, ¿no? Y para los que deseen, ¿no?, para los que hagan esta lectura, que de hecho yo recomiendo que la hagan todos, voy a dejar un quizzes en el Classroom de la historia del átomo, solo de la historia del átomo, que incluye esa lectura adicional que tienen en sus textos. ¿Ya? Van a ser 40 preguntas solo de la historia del átomo. ¿Ya? Lo voy a dejar para que no puedan, digamos, acordarse, ¿no?, de estos diferentes personajes y sus hallazgos. Bien, bueno, ahora sí vamos a explicar. Y lo que les decía, ¿no? Después de Dalton, se han descubierto algunas cosas, como muy importante, ¿no?, el fenómeno de la electricidad, y con eso ya se conoce que la materia está cargada. Y si la materia está cargada, entonces puede ser afectada por diferentes cargas, ¿no? Si yo dentro de este tubo, bueno, como lo hizo Heisler, ¿no? Este es un tubo de vidrio al cual se le ha aplicado un vacío y se le conecta con 2 electrodos descubiertos por, o bueno, tanto no descubiertos, sino más estudiados y establecidos en sus nombres por el señor Faraday, ¿no? 2 electrodos. ¿Ustedes se acuerdan cómo se llaman los electrodos? De repente por física los relacionan más, estos 2 electrodos que van a estar conectados a una fuente eléctrica. Estos 2 electrodos. ¿Alguien se acuerda? Estos de acá. Les ayudo. Uno es cátodo y el otro es ánodo. Ahora quisiera que me digan si se acuerdan la carga de los electrodos. Uno es positivo, el otro es negativo, pero ¿cuál es cuál? Y si no se acuerdan, pues vamos, busquen en el internet rapidito, ¿no? Rapidito. El cátodo es positivo y el ánodo negativo. Ajá. El cátodo y el ánodo seguro. Porque estamos hablando de electrodos, ¿no? Los electrodos son estos metales que estamos conectando aquí, que van a atraer a los iones. Nos van a atraer cargas. ¿Alguna opinión más? ¿No están de acuerdo de repente? Vamos, chicos y chicas, busquen. Aprovechemos que estamos ahí con el internet.
¿no? Ya, bueno, vamos a explicar. Dos electrodos, el cátodo y el ánodo. En este caso, esos nombres corresponden a los electrodos, ¿sí? Como ya les mencioné, a estos metales, ¿no? A estos materiales, ¿no? Que vamos a conectar después para que ocurra una diferencia de potencial, ¿no? Pero esos nombres son de estos metalitos. El cátodo es negativo y el ánodo es positivo. Estos provocan, con la diferencia de potencial, ionización de sustancias, ¿no? Si yo conecto dos electrodos y los sumerjo, digamos, a un recipiente que contiene una solución X, por efecto de la electricidad, esa solución X se va a ionizar, o sea, los componentes van a adquirir cargas positivas y negativas, ¿no? Estos iones se llaman catión y anión. Entonces es diferente, ¿no? Los electrodos son cátodo y ánodo, pero los iones son cationes y aniones, ¿no? Catión y anión. ¿Por qué creen que a un ion se le ha llamado catión? Ese nombre catión se parece a cátodo, ¿no? ¿Por qué se le ha llamado catión? Porque, como les dije, estos electrodos atraen iones, ¿no? Entonces el catión se llama catión primero porque siente atracción por el cátodo, es decir, se pega al cátodo, ¿no? Cuando se van a mover, se van a aproximar al cátodo, los cationes. Por eso se llaman cationes, porque se pegan al cátodo. El catión, el ion catión, es positivo, el ion catión. Siendo positivo y también tomando como referencia el electromagnetismo, que ya les mencioné que ya se conocía, pues definitivamente una carga positiva se atrae con una carga negativa. Entonces, si el catión, el ion, es positivo, el cátodo es negativo, ¿no? Solo así el catión se puede pegar al cátodo. Porque si el cátodo fuera positivo, no se pegaría, más bien se repele, ¿no? Positivo con positivo no pueden estar juntos, ¿ya? Por eso se llama catión. Y el anión, que es el otro ion, ¿no? Generado de esta solución que les mencionaba, es negativo. El anión es un ion negativo, ¿no? Y se llama anión porque se pega al ánodo, ¿no? Se atrae con el ánodo. Entonces si es negativo, el ánodo debe ser positivo. Solo así hay atracción, ¿ya? Entonces, para que se acuerden, ¿no? Catión y anión. Catión, positivo, se pega al cátodo, entonces el cátodo es negativo. Anión, negativo, se pega al ánodo, entonces el ánodo es positivo, ¿ya? Eso para empezar. Entonces se tienen dos electrodos, el cátodo y el ánodo. Luego se va a conectar a estos, a una fuente, ¿no? Que va a permitir una diferencia de potencial y empieza la experiencia, ¿no? Que se produce el fenómeno de la electricidad, pero aparte de la electricidad, pues estas radiaciones, ¿no? Porque son radiaciones las que están viéndose, observándose, son fluorescentes, ¿no? Así que este es uno de los principios de los fluorescentes también, ¿no? Pero lo interesante aquí es que observen el viaje de estas radiaciones. Estas radiaciones siempre salen de este electrodo. Mira, ahí está la flechita. ¿Cómo se llama este electrodo? Ahora sí ya está claro. ¿Cómo se llama este electrodo? Es de carga negativa. ¿Cómo se llama este electrodo? Cátodo. Electrodo, cátodo. El electrodo es cátodo, ¿ya? ¿Y cómo se llama este otro electrodo? El ánodo. ¿Y cómo están viajando estas radiaciones? Inicia la experiencia y veo que se están emitiendo unas radiaciones, ¿no? ¿Cómo viajan siempre? ¿Desde qué electrodo? Desde el cátodo hacia el ánodo, ¿sí? Eso es lo que siempre se observa. Por eso Heisler en ese entonces, ¿no? Cuando hizo la experiencia, denomina estos rayos que salen del cátodo
rayos catódicos, ¿no? Dice, salen del cátodo, entonces se van a llamar rayos catódicos, ¿sí? Luego Crookes modifica un poquito el tubo, determina que las radiaciones corresponden a un gas ionizado, pero hasta ahí nada más quedó, ¿no? Se quedó con la idea de que tenían carga. Sin embargo, Thomson quería experimentar un poco más, quería saber si la radiación podía ser desviada por un campo magnético, ya que si fuera el caso, si fuera desviada por un campo magnético, entonces pues se trataría de una partícula, aparte de estar cargada, con masa. Eso es lo que quería determinar Thomson. Bueno, hasta ahí ya se sabe que la materia, el átomo específicamente, tiene una estructura interna, pero quiere saber la naturaleza de esas radiaciones, la carga de esas radiaciones. Aunque puede ser fácilmente deducible, se tiene que demostrar. Entonces, Thomson, ¿qué hace? Modifica el tubo de rayos catódicos, ¿no? Mira, el tubo era hasta acá nada más, ¿no? ¿El que hace? Lo extiende, hace más grande el tubo, ¿no? Y bueno, aquí finalmente coloco una pantalla fluorescente para que observemos qué es lo que va a pasar. ¿Qué más hace? Agujerea el ánodo, ¿sí? Le hace un agujerito. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Con el fin, pues, de que las radiaciones que se van a producir, pues, puedan atravesar ese agujerito, ¿ya? Entonces, mira, ya los está conectando, está armando su sistema. ¿Y cuál es la modificación que digamos que impactó, que le ayudó a concluir lo siguiente que vamos a ver, ¿no? Justamente el colocar estas placas. Él coloca placas eléctricas que van a simular un campo magnético. Y si estas radiaciones tienen carga y tienen masa, entonces deben ser desviadas por este campo magnético. Eso quiere demostrar Thomson. Inicia la experiencia. Primero vamos a conectar al cátodo y al ánodo. Se produce el fenómeno y ocurre lo mismo, ¿no? Desde el cátodo salen las radiaciones hacia el ánodo, como bien lo manifestaba Thomson al hacer este agujerito. Estos van a atravesar en línea recta, ¿no? Atraviesan en línea recta todo el tubo, ¿sí? Hasta ahí es la experiencia que ya se conoce. Ahora, ¿qué va a hacer Thomson? Va a conectar estas placas, como les había dicho, para que simule un campo magnético. Las va a colocar primero en este sentido, ¿no? Negativo y positivo, perpendiculares a ¿no? A los rayos. E inicia las observaciones, ¿no? Inicia el fenómeno. ¿Qué es lo que está pasando? Efectivamente, estas radiaciones se están desviando y aquí de repente se ve mejor el desvío. ¿Ves? Se están desviando. ¿Hacia dónde? Hacia la placa positiva. Ya te estarás imaginando qué carga tienen los rayos catódicos, ¿no? Invierte las placas porque definitivamente con hacer la experiencia una vez ya no puedo concluir, ¿no? Tengo que reproducir la experiencia varias veces, modificar algunas cosas, y si siempre obtengo lo mismo, recién puedo concluir, ¿no? En este caso, invierte, ¿no? Las placas, ahora positivo aquí, negativo aquí, y nuevamente observa que hay un desvío, ¿no? De estas radiaciones hacia la placa positiva. Esto le permite concluir que los rayos catódicos son partículas, ¿no? Cuando algo es partícula, tiene carga y tiene masa. Bueno, en este caso ya se sabía que tiene carga, ¿no? Pero también tiene masa, porque solo así pueden ser desviadas las partículas por los campos magnéticos. Entonces, Thomson concluye que los rayos catódicos son partículas cargadas. Y lógico, ¿no? ¿Qué carga deben tener para que sientan esta atracción por la placa positiva? ¿Qué carga deben tener? Negativa, ¿no? Negativa. Entonces él dice, los rayos catódicos son partículas de carga negativa. Thomson acaba de descubrir a los electrones. Por supuesto, él no le ha dado nombre a electrones, ¿no? Él simplemente decía cargas negativas, nada más. Más adelante, el señor Stoney los denomina electrones. Bien, esto le ha permitido establecer un modelo para la estructura del átomo. ¿Y qué es lo que decía él? El átomo es una esfera positiva, es un todo positivo, donde se encuentran incrustadas cargas negativas en todas partes de la esfera, como las pasas en un budín. Es por eso que su modelo es muy conocido
como el modelo del budín de pasas, ¿no? El pastel de ciruelas, bueno, algo así le dicen, ¿no? Ese es el modelo de Thomson. Y él también incluía en sus postulados, en sus conclusiones, incluía que si el átomo no participa en ninguna reacción química, permanece estable. En otras palabras, Thomson nos decía, el átomo es eléctricamente neutro. El átomo es neutro. ¿Y qué significa para Thomson que sea neutro? Que la carga total positiva es igual a la carga total negativa. Entonces, mientras no participe en ninguna reacción, la materia no se carga. Pero si participa en alguna reacción, como por ejemplo aquí, no se ve influenciada por una diferencia de potencial, son los electrones los que salen de esta esferita en forma de radiación, ¿no? Rayos catódicos. Son esos electrones los que van a salir y así ya se rompe el equilibrio, ¿no? Las cargas positivas ya no son iguales a las negativas y se generan cargas. ¿Bien? Eso es lo que decía Thomson. ¿Qué les parece? Preguntas. Una preguntita. ¿Qué dicen, chicos y chicas? Ya, muy bien. Bueno, estas conclusiones de Thomson en la época no han tenido mucha discusión, ¿no? Fue muy aceptado su modelo, ¿no? De hecho, no parecía nada loco para el electromagnetismo imaginarse al átomo de esa manera, porque las cargas, como les decía, ¿no? Las cargas positivas y negativas se deben atraer fuertemente. Y eso lo está diciendo Thomson, ¿no? Positivas y negativas bien pegaditas. Ese es el átomo. Entonces, bueno, pues no había mucho que discutirle a Thomson en ese entonces, ¿no? Se acepta y, bueno, por mucho tiempo nos acompaña su modelo. A Thomson se le atribuye el primer modelo con respecto a la estructura del átomo, ¿no? Primer modelo fue de Thomson, el budín de pasas. En la época de Thomson, ¿no? También se estaban haciendo algunos estudios con la radiactividad. El señor Becquerel y con Marie Curie hacían diferentes experiencias que les ha permitido descubrir la radiactividad, ¿no? ¿Y qué es la radiactividad? Básicamente es la descomposición de los núcleos pesados, núcleos radiactivos, núcleos inestables, junto con la emisión de algunas radiaciones y algunas otras partículas, ¿no? Ese fenómeno de radiactividad le interesó o le llamó bastante la atención a Rutherford, quien también experimentó con él este fenómeno después, ¿no? Pero ¿qué es lo que le llama la atención? Que, bueno, dentro de estas partículas que se emiten en la radiactividad, hay unas que son de carga positiva, que son las partículas alfa, ¿no? Y según en esos tiempos, pues todavía estábamos con el modelo de Thomson, la materia o los átomos son un todo positivo, ¿no? Es una esfera positiva, ese es un todo positivo y, bueno, los electrones están incrustados, pero es un todo positivo, ese es el átomo, ¿no? Entonces Rutherford dice, si es un todo positivo, entonces, ¿qué debe pasar cuando choque, no? Él lo que quiere hacer es un bombardeo, ¿no? Al átomo. Y él dice, si es que las partículas alfa, que también son positivas, chocaran con el átomo, que también es positivo, estas deberían repelerse, ¿no? El átomo con las partículas alfa deberían repelerse porque positivo y positivo no se llevan bien, ¿no? Y bueno, también Rutherford debió tener otras preguntas más, ¿no? Sin embargo, esa fue la más resaltante, la que lo llevó después a hacer la experiencia que vamos a ver. Vamos a ver este videíto que está en portugués, ¿ya? Está en portugués, pero creo que se puede entender, préstenle mucha atención. Y si no se entiende, lo que me interesa más que entiendan es que observen el sistema y el fenómeno, ¿sí? Eso mejor, ya sabes que yo después explico el video. Ya, observamos, no dura mucho. Em 1910, Rutherford
realizou um experimento bombardeando uma finíssima lâmina de ouro com partículas alfa emitidas por uma fonte radioativa, observando os seguintes comportamentos das partículas. Uma quantidade muito pequena de partículas não atravessava a lâmina e voltava. A grande maioria atravessava a lâmina sem sofrer desvios, e algumas sofriam desvios ao atravessar a lâmina. Para explicar essas observações, Rutherford imaginou que os átomos de ouro fossem constituídos de uma região pequena e maciça e positiva, que não permitia a passagem de partículas alfa, e de uma região periférica negativa, praticamente sem massa, pela qual passavam as partículas. Muy bien, chicos y chicas, procedemos a explicar entonces en qué consiste la experiencia de Rutherford. Bueno, básicamente él arma este sistema. Como les dije, él va a utilizar los principios de la radiactividad. En esta cámara, que es una cámara de plomo, coloca una sustancia radiactiva. Frente a ella una pantalla fluorescente para observar el fenómeno, ¿no? Bueno, aquí hay un agujerito, lógicamente, para que pueda ser atravesado por las diferentes radiaciones y partículas que se emitan. En el medio, una lámina de oro, la cual va a representar al átomo, ¿sí? E inicia la experiencia, ¿no? Inicia la experiencia y se emiten, lógicamente, esas radiaciones y desde el inicio, ¿no? Desde el inicio, Rutherford observa algo que le llama mucho la atención, que sale de todo, ¿no? Totalmente rompe los esquemas, ¿no? Rompe esas ideas que se tenían con el modelo de Thomson, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Como les mencionaba, ¿no? Si el átomo es un todo positivo, las partículas alfa, sobre todo, que fueron las que más observa el señor Rutherford, las partículas alfa no deberían atravesar la lámina, sino más bien deberían chocar con ella y rebotar, ¿no? Pero ¿qué es lo que observa? No solamente que una, dos, tres o unas cuantas partículas atraviesan, sino casi todas. Casi todas las partículas atraviesan la lámina. Es como que esa lámina de oro que, bueno, que representa al átomo, estuviera vacía, porque atraviesan la lámina con tanta facilidad que parece que no hubiera nada, ¿no? En ciertas zonas, en casi todas las zonas, en realidad, ¿no? Eso le llama mucho la atención. Pero también observa una pequeña parte de partículas que sí logran atravesar la lámina, pero sufren una desviación. ¿Ves? Mira, algunas atraviesan sin problemas, en línea recta, mira. Otras se desvían. ¿Ves los impactos? Estos puntitos más brillantes. Se desvían. Rebotan algunas. Vamos a primero analizar estas. Se desvían. Atraviesan, pero con cierta desviación. Pero en zonas específicas. No en todas partes. ¿Qué está pasando aquí? Seguramente estas partículas están cerca de una zona que les hace desviarse, o sea, de una zona positiva también, ¿no? Solamente si pasan las partículas por una zona positiva, como hay repulsión, se desviarían, ¿no? Se desviarían, no quieren estar juntas. Ah, ya. Entonces observa además de cerca esas zonas y se da cuenta que muy pequeñas radiaciones justo chocan con un punto de la placa, con ciertos puntos de la placa, y rebotan. Ahí sí pasa lo que debía pasar en toda la placa, ¿no? Pero justo en esa zona rebota. De repente más grande se ve por acá. Aquí como que se amplía la estructura de esta placa para que podamos observar mejor, ¿no? Y mira, casi todas atraviesan, unas cuantas se desvían y muy pocas rebotan. ¿Ves? ¿Viste? Ahí rebotaron dos. Otra rebotó. Pero en zonas muy pequeñas, muy específicas.
Entonces Rutherford dice, esa zona donde hay ese choque y ese rebote de las partículas, primero, es una zona muy, muy pequeña del átomo. Segundo, es muy densa, muy concentrada. Solamente siendo así, podía rebotar esta partícula. Y bueno, claro, finalmente esa zona es positiva. Rutherford acababa de descubrir el núcleo del átomo. Entonces, él le atribuye esa denominación, ¿no? Dice, casi toda la masa del átomo está concentrada en el núcleo, ¿ves? En el núcleo. Y este es extraordinariamente pequeño, es una zona muy pequeña. Por otro lado, el átomo es prácticamente un espacio vacío, ¿no? Fue otra de sus conclusiones. Solo de esa manera casi todas las partículas podían atravesarlo. Por otro lado, el núcleo es una zona central de carga positiva que está rodeado de cargas negativas. O sea, ¿dónde están los electrones? No se podía negar el hecho de que existen electrones porque ya Thomson los ha descubierto, ¿no? ¿Dónde están entonces Rutherford? Si no están en el núcleo, ¿dónde están? Y Rutherford dice, estos electrones están alrededor del núcleo, viajando y ocupando casi todo el volumen del átomo, como un sistema planetario. Como los planetas giran alrededor del Sol, igual hacen los electrones alrededor del núcleo. Eso es lo que decía Rutherford y plantea su modelo con sus conclusiones. Este es el modelo de Rutherford. ¿Qué les parece? Consultas. ¿Todo bien? Ya, muy bien. Sin embargo, el modelo de Rutherford no fue totalmente aceptado, fue rechazado rápidamente, realmente, ¿no? Pero dirán ustedes, ¿pero por qué si analizando el modelo de Rutherford, pues veo varias cosas que son muy lógicas, ¿no? Conociendo el modelo actual. Sí, no se niega que sus conclusiones son muy importantes, pero no pudo explicar todo lo que él manifestaba en su modelo, ¿no? Y bueno, como la ciencia es muy estricta, pues cuando hay algo, cuando hay un vacío, algo que no se puede explicar, no lo puede aceptar, ¿no? Totalmente. ¿Y cuál fue el vacío del modelo de Rutherford? Pues bueno, se le discutió mucho que los electrones pudieran estar separados del núcleo, siendo positivo y negativo. ¿Por qué, no? ¿Por qué se separan? Está bien, tú me estás diciendo que está separado, pero ¿cuál es la explicación, no? ¿Por qué no chocan? Los electrones están viajando alrededor del núcleo y en ese viaje deben perder cierta energía, ¿no? Porque gastan energía en el viaje y, bueno, cada vez se debilitan más, ¿no? Es como que se debilitan más y en algún momento deberían caerse, ¿no? De alguna manera y chocar con el núcleo, de modo que incluso el átomo podría colapsar, pero eso no ocurre, ¿no? Eso no ocurre. ¿Por qué, no? Le preguntan a Rutherford y, bueno, él no podía dar una explicación, ¿no? Yo imagino que en ese entonces regresa, ¿no? A su laboratorio, quiere buscar algo, una forma de explicar esto que le estaban discutiendo, pero bueno, no lo logra, ¿no? No logra dar una explicación que convenza, ¿no? Que sea determinante. Por eso que su modelo pues se rechaza rápidamente, ¿no? Y después del señor Rutherford ya se trabaja con el espectroscopio, ¿no? ¿Qué es el espectroscopio? Es un aparatito que nos permite ver diferentes longitudes de onda producidas por la emisión de energía de los átomos. Y uno de los personajes que trabaja con este aparatito es el señor Niels Bohr, ¿no? Que intenta darle una explicación al modelo de Rutherford, ¿no? De hecho, él basa sus estudios en el modelo de Rutherford, ¿no? Y lo mejora y explica por qué los electrones no chocan con el núcleo. Vamos a regresar, bueno, vamos a tomar el receso y regresando hablamos de Bohr, ¿ya? Son 7:40, chicos y chicas, 7:45, nos volvemos a reencontrar. Tómense
no sé, algo para que despierten. Creo que por ahí todavía no están bien despiertos. Ya, nos vemos, 7:45.
Muy bien, chicos y chicas, regresamos. Y bueno, estábamos hablando de Niels Bohr, ¿no? ¿En qué consiste la experiencia de Bohr? Bueno, básicamente lo que él hace es trabajar con el hidrógeno. Bueno, creo que el hidrógeno, como tiene un electrón, ¿no? Pensó Niels Bohr que de pronto era más fácil observar los fenómenos con un solo electrón. Claro que después se reproducen con los otros átomos y se debe concluir lo mismo, ¿no? No fue el único que trabajó con los espectros atómicos, ¿no? Pero fue uno de los más importantes o los más destacables porque establece un modelo atómico también, ¿no? Muy bien, vamos a ver este corto videito y luego explicamos. El átomo de hidrógeno de Bohr fue descrito con un protón en el núcleo y girando a su alrededor un electrón. En el modelo, Bohr conserva conceptualmente el modelo atómico de Rutherford de ideas incipientes sobre la cuantización de la energía. En este modelo, los electrones giran en órbitas circulares alrededor del núcleo, ocupando la órbita de menor energía posible o la órbita más cercana posible al núcleo. El electromagnetismo clásico predecía que una partícula cargada moviéndose de forma circular emitiría energía, por lo que los electrones deberían colapsar sobre el núcleo en breves instantes de tiempo. Para superar este problema, Bohr supuso que los electrones solamente se podían mover en órbitas específicas, cada una de las cuales se caracterizaba por su nivel energético. Cada órbita puede entonces identificarse mediante un número entero n, que toma valores desde 1 en adelante. Este número n recibe el nombre de número cuántico principal. Bohr establece así que los electrones solo pueden girar en ciertas órbitas de radios determinados. Bien, ¿qué es lo que hace Bohr? Bueno, ante esta pregunta, ¿no? De saber cómo es que los electrones pueden permanecer, ¿no? Girando alrededor del núcleo sin chocarse con él, pues utiliza, ¿no? Los principios de la espectroscopía que se conocían en ese entonces, haciendo lo siguiente, ¿no? Suministrando energía al hidrógeno, que fue el elemento con el cual él más trabajó, ¿no? Suministra energía al hidrógeno, donde su electrón la absorbe, ¿no? Y se pasa de un estado basal, primero estaba en un estado basal, cuando absorbe esa energía pasa a un estado excitado, y cómo lo observa él, ¿no? A partir del espectroscopio. ¿Cómo observa que ha ocurrido esto, no? Bueno, observa diferentes líneas, ¿no? Que se producen, y él decía, del estado excitado, que es el estado inestable de los átomos, de los electrones específicamente, se retorna a un estado basal. Cuando hay algo inestable, siempre tienden a regresar a algo más estable. Entonces él dice, primero, los electrones viajan alrededor del núcleo en niveles, ¿no? En zonas específicas donde no hay ganancia ni pérdida de energía, donde la energía es estacionaria, es decir, está en un estado basal. Pero cuando se absorbe energía por estos electrones, pasan a un nivel superior, ¿no? Saltan, pasan a un nivel superior y adquieren un estado inestable. De modo que luego, al retornar a un nivel inferior, emiten esa cantidad de energía que tienen en exceso, esa energía que los ha vuelto inestables. Y esa energía emitida es la cual es captada por este famoso espectroscopio en forma de luz, de líneas brillantes, ¿no? Líneas brillantes que se van a observar desde delgadas hasta más gruesas. Bueno, en el caso de Bohr, pues como él trabaja con el hidrógeno, más observa esa línea gruesa, ¿no? Como tiene un solo electrón, la línea más visible, ¿no? La más clara, la más nítida. Y dice, esa línea corresponde al nivel, ¿no? Por eso es que en sus conclusiones él dice que los electrones giran en órbitas estacionarias, es decir, sin emitir energía, pero después pueden pasar a una órbita de menor nivel, de una órbita de menor nivel a una de mayor nivel. ¿Cómo?
absorbiendo energía, ¿no? Que fue la experiencia que realizó. Después, este electrón que se va a encontrar excitado desciende a un nivel inferior emitiendo energía. Por ende, en sus conclusiones dice, el electrón no puede chocar con el núcleo porque viajan siempre en niveles o en órbitas definidas, ¿no? Que luego ya denomina niveles, ¿no? Siempre hay órbitas definidas. Así sea que el electrón absorba energía y se mueva, lo va a hacer hacia otra órbita definida. Y si va a regresar, va a caer, no va a caer al núcleo, sino va a caer a otra órbita definida. Por ende, jamás va a chocar con el núcleo. Bien, es lo que decía el señor Bohr. Su modelo es, también por algunos autores, es llamado el modelo del sistema planetario, porque de alguna manera mantiene las ideas de Rutherford, pero mejora estas, ¿no? Mejora las ideas. Podríamos decir entonces que es como un sistema también planetario, pero claro, la explicación ya es más clara. Lo que nos dice Bohr, ¿no? En sus conclusiones ha sorprendido a los científicos de la época y a los posteriores, ¿no? Ha sido un hallazgo muy importante, ¿no? Que de repente nadie podía imaginarse, ¿no? En esa época. Las ideas de Bohr, las conclusiones de Bohr han servido mucho para establecer lo que hoy se conoce como el modelo actual, ¿no? El modelo mecánico cuántico. Definitivamente se han usado o se han tomado las ideas de Bohr, pero claro, se han mejorado algunas cosas, ¿no? Se han mejorado algunos aspectos o fenómenos que han observado en el electrón, ¿no? Y bueno, ahora vamos a hablar del modelo mecánico cuántico, que es el modelo actual, el que rige hasta la época, donde tres personajes son los más importantes, ¿no? Son los, digamos que, lo que aportan cada uno de ellos son los más relevantes aquí. El señor Louis de Broglie, el señor Heisenberg y como conclusión el señor Schrödinger. ¿Qué nos dice Louis de Broglie? Él nos dice que los electrones, como partículas, deben tener también un comportamiento ondulatorio. No solamente como partículas, sino también un comportamiento ondulatorio. Es decir, en su viaje, como vemos aquí, en su viaje, si van a emitir, ¿no?, una cantidad, ¿no?, de energía cuando saltan de una órbita a otra, este salto o este viaje deben hacerlo en forma de onda. ¿Ves? Ondas, ¿ves aquí las ondas? Y definitivamente, ¿no?, en el espectroscopio se capta este retorno, esta energía emitida con una longitud de onda, ¿no? Entonces, él establece la naturaleza dual, ¿sí? Naturaleza dual de la materia, o le podemos decir naturaleza dual del electrón. Al fin y al cabo, el electrón es parte de la materia, ¿no? Entonces, acuérdense, las partículas también exhiben propiedades ondulatorias. Heisenberg, él nos dice, bueno, es una partícula, el electrón específicamente, tiene comportamiento ondulatorio, pero es imposible, dice. Es un poco raro, ¿no? Porque normalmente, ¿no?, lo que se espera es conocer el momento y la posición de las partículas, pero Heisenberg dice, es imposible conocer con certeza el momento y la posición de una partícula simultáneamente. Es imposible. Existe una incertidumbre que nos acompaña hasta el día de hoy, la famosa incertidumbre de Heisenberg. No se puede conocer simultáneamente el momento y la posición de una partícula, específicamente del electrón. Y luego el señor Schrödinger, que toma como base, ¿no?, lo que dicen los anteriores personajes, concluye que los electrones obedecen a esta relación matemática que establece. Es como una ecuación, es la ecuación de Schrödinger, donde toma como base el comportamiento ondulatorio y la masa, ¿no?, que es característico de las partículas, ¿no? Y por supuesto la energía. Entonces, ¿qué dice? Con esta ecuación se puede establecer un comportamiento del electrón en el espacio, ¿no? Lógicamente, ¿no? Se puede describir al electrón en el espacio. ¿Y a partir de quiénes o cómo lo vamos a describir? La resolución de esta ecuación termina en los famosos números cuánticos,
que ya vamos a conocer en la siguiente clase, pero adelantamos que de la ecuación de Schrödinger se extraen o se desprenden los números cuánticos principal, secundario y magnético, los cuales van a establecer el estado-espacio, es decir, dónde está el electrón y qué energía tiene en ese lugar. Todo eso se puede conocer, pero ojo, es un modelo probabilístico. Con eso les quiero decir que no se tiene la certeza, ¿no? Tal como lo dice Heisen, ¿verdad? No hay certeza, es un modelo probabilístico, ¿no? La mayor probabilidad la dan estos tres valores, estos tres parámetros, estos tres números cuánticos. Ahora ustedes dirán, pero hay 4, ¿no? Si algunos conocen, ¿dónde está el otro número cuántico? Bueno, el otro número cuántico ha sido establecido con una modificación de la ecuación de Schrödinger y de ahí ha salido con el señor Dirac el número cuántico spin, ¿no? Que ya lo veremos también o ya lo mencionaremos en la siguiente semana que hagamos el tema. Bien, listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos y chicas? Ya, muy bien. Bien, entonces, como les manifestaba, para que de repente puedan dar una lectura a la historia del átomo, porque definitivamente hay cositas, ¿no?, que por ahí son curiosas, interesantes, que pueden ayudar a que se comprenda mejor todo lo que hemos visto. Háganlo, por favor, ya no lo dejen de lado. Seguimos. Muy bien, con el modelo mecánico cuántico, que es el modelo actual, ya se conoce la estructura del átomo. Lógicamente, es un modelo probabilístico, ya, probabilístico. Y se ha concluido, ¿no?, con todo lo anterior, que el átomo tiene dos porciones. Una porción central denominada núcleo y una porción externa que rodea al núcleo denominada envoltura, corona, capa o nube electrónica. El núcleo es la zona del átomo de carga positiva, ¿no?, descubierta o establecida por el señor Rutherford. A Rutherford se le atribuye, ¿no?, el descubrimiento del núcleo. Pero, así como es de carga positiva, también es la zona más pequeña, es la zona más pesada, más densa del átomo. Se dice que en el núcleo se concentra el 99,99% de toda la masa del átomo y que su diámetro es aproximadamente 10.000 veces menor que el diámetro de todo el átomo. Ese es bien pequeñito, pero ¿quién diría, no? Esa porción tan pequeñita tiene casi toda la masa, casi toda la masa. Por otro lado, en el núcleo se han encontrado dos partículas subatómicas fundamentales. Con esto les quiero decir que en el núcleo existen otras partículas más pequeñitas, ¿no? Por eso se les llama subatómicas, ¿no? No solamente hay dos, como lo vamos a ver aquí, hay más, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no?, del tiempo, se han logrado descubrir hasta más de 100 partículas, ¿no? Pero solamente en el núcleo, solamente dos determinan las propiedades físicas y químicas de los átomos. Son las principales, por eso se les dice, ¿no? Y por eso siempre las vas a conocer. ¿Quiénes son? Los protones de carga positiva, cuyo descubrimiento se le atribuye al señor Rutherford, ¿sí?, cuando dice que el núcleo es de carga positiva, ha descubierto los protones. Y los neutrones que no tienen carga, cuyo descubrimiento se le atribuye al señor James Chadwick, que hizo también trabajos con la química nuclear, ¿ya? Bueno, ambos viven en el núcleo. Protones positivos, neutrones sin carga. Los dos en conjunto se pueden denominar nucleones, ¿sí? Entonces, si me dicen, halle los nucleones de cierto átomo, etc., ¿qué me están pidiendo? Protones y neutrones. Por otro lado, si me cambian el lenguaje,
Me pueden decir, pues, nucleones positivos para referirse a los protones, o nucleones con carga, y ya sé que son los protones, ¿no? Para los neutrones, nucleones neutros, que no tienen carga, o nucleones sin carga, ¿no? Pero si me dicen solamente nucleones, se refieren a ambos. Muy bien, la envoltura electrónica. Esta es la zona de carga negativa del átomo. De hecho, es la zona más liviana, la que prácticamente no pesa nada, pero también es la zona más grande del átomo. El tamaño, el volumen de los átomos se establece no a partir del núcleo, porque es muy pequeñito, sino a partir de la envoltura, la corona, la nube. Aquí el 99,99% del volumen del átomo se le atribuye a la envoltura. Y viven, por supuesto, los electrones. Por eso el nombre, ¿no? Envoltura electrónica. Esa es la estructura del átomo. Conozcamos a las partículas subatómicas fundamentales o principales, que son el electrón, el protón y el neutrón. ¿Qué es lo que vamos a ver? La masa de estos. Como partículas, bueno, excepto de repente el neutrón no está cargado, ¿no? Bueno, ya sabemos que no tiene carga, pero sí tiene una cantidad de masa, ¿no? Entonces, como partículas, electrones y protones, sobre todo, que tienen carga, ya sabes, pueden ser desviados por los campos magnéticos. Neutrón tiene masa, pero no tiene carga, entonces no puede ser desviado por un campo magnético. Bueno, lo que queremos aquí es que ustedes puedan observar el valor de la masa, pero no se lo tienen que aprender. Solamente es para concluir cuál de estas partículas tiene más masa y cuál tiene menos masa. ¿Ya? A ver, viendo los valores, aquí están viendo ustedes los valores de las masas, que mira, son prácticamente despreciables, pero bueno, existe cierta masa. ¿Cuál de estas tres partículas tiene la menor masa de todas? ¿Qué dicen? Muy bien, el electrón, con valores de menos en el orden de, mira, de 10 a la menos 28. 0,000000 pareciera interminable, ¿no? Es prácticamente nulo, 0. ¿Y cuál de estas tiene la mayor masa? Los neutrones. Si se dan cuenta, entre protones y neutrones no hay mucha diferencia, ¿no? Los protones se parecen, 10 a la menos 24. ¿Cuál es la diferencia? Ah, en el tercer decimal, unos cuantos valorcitos, 0,002, ¿no? Y quizá un poquito más se diferencia. Pues, por unos cuantos decimales. Es una ligera diferencia. Pero esa ligera diferencia nos lleva a concluir de que los neutrones son las partículas más pesadas en el átomo. ¿Ya? Muy bien, entonces en orden de masa de menor a mayor, electrones, protones y neutrones. Por otro lado, hablemos de la carga. La carga se puede trabajar como cantidad de carga en Coulomb. De repente esto es más utilizado en la física. Y también como unidad de carga. Esto más bien no tiene unidad, no es un número entero con un signo nada más. Bueno, para los neutrones no, porque ya sabes que no tienen carga. En Coulomb, la carga de un electrón y de un protón numéricamente son iguales, pero de signo contrario. Tienen una carga aproximada de 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Electrones negativos, protones positivos. En este caso, ¿qué está pasando, no? La cantidad de carga es para cada electrón. Un electrón, ¿cuánto de carga tiene? Menos 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Un protón, ¿cuánto de carga tiene? Más 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Vamos a tomarlo así, ¿ya? 1,6, 1,6. Para no tener tantos decimales. En cuanto a la unidad de carga, que es lo que más usamos nosotros, un electrón se puede representar con menos 1 de carga. Un protón, más 1. ¿Sí? Nada más así. Ahora aquí, bueno, tienen unos diagramas, ¿no? Bueno,
Entonces, para que se acuerden, protón siempre positivo, electrón siempre negativo y el neutrón indiferente, no tiene carga. Muy bien, chicos y chicas. Vamos a pasar ahora a hablar de las propiedades del átomo. ¿Y qué propiedades se presentan en él? Dos principales. El número atómico, representado con una letra Z, y el número de masa, representado con una letra A. El número atómico, ¿qué nos indica el número atómico? ¿Cómo calcula el número atómico? También, ¿qué nombres pueden recibir, ¿no?, de estas partículas? Bueno, veamos. El número atómico se calcula a partir del número total de protones que hay en el núcleo de un átomo, ¿sí? El número atómico es igual al número total de protones que hay en el núcleo de un átomo. Ahora, fíjate, los protones son positivos y se encuentran en el núcleo, ¿no? De las partículas subatómicas fundamentales en el núcleo, los únicos que tienen carga son los protones. Por ende, también los puedo denominar así, carga nuclear. Carga porque tienen carga y nuclear porque viven en el núcleo. Entonces, si a mí me preguntan, determine la carga nuclear de cierto átomo, que me están pidiendo el número de protones. En otras palabras, el número atómico. Por otro lado, el número atómico me informa todo sobre el átomo. Es el parámetro que indica la identidad de los átomos. ¿Cómo así? Ustedes ya deben tener su tabla periódica, ¿no? Fue la tarea que se les dejó y el día de hoy ya tienen que tener su tabla. Y por ahí hay una leyenda donde deben encontrar al número atómico. Buscan cualquier valor, no sé, el valor 13. Se ubican en el casillero 13. ¿Y qué van a encontrar ahí? A un elemento. ¿Y qué van a saber de él? ¿No? ¿Qué información les va a dar? Toda la posible. Su símbolo químico, su nombre, su estado físico, también sus valencias, sus estados de oxidación, ¿no?, su energía de ionización, su afinidad electrónica, su electronegatividad, su masa atómica, todo lo posible, todo lo que hay en tu tabla, en un solo cuadradito. ¿Ves? Es como el DNI de los átomos. Con saber el Z, yo puedo saber prácticamente su identidad. ¿Bien? Muy bien, chicos y chicas. ¿Alguna pregunta con el número atómico? Bien, muy bien. ¿Qué ha pasado hoy día? ¿Están tristes, chicos y chicas? Están un poquito, ¿cómo decir? Un poquito desanimados, creo. A ver, sigamos. Número de masa, representado con una letra A en mayúsculas, ¿a qué se refiere? Acordémonos, ¿dónde está concentrada casi toda la masa de los átomos? Dijimos, en el núcleo. ¿Y quiénes viven en el núcleo? Principalmente los protones y los neutrones. De ahí se deduce que el número de masa de los átomos es igual al número total de protones y neutrones presentes en el núcleo de estos, ¿no? El número de masa es igual al número total de protones y neutrones que existen en el núcleo de los átomos. Muy bien. Por otro lado, como el número atómico, lo acabamos de ver, siempre es igual al número de protones, yo puedo escribir, en lugar de colocar número de masa es igual a protones más neutrones, puedo colocar número atómico más neutrones. El famoso AS, no le dicen, ¿no? A es igual a Z más N. Así de repente algunos se la aprenden. Y listo, ya tengo una especie de fórmula que prácticamente es la única que voy a usar para resolver diferentes ejercicios. Por otro lado, yo sé que protones y neutrones son, digamos, habitantes del núcleo, ¿no? Como lo vimos antes. Así que si a mí me piden hallar los nucleones, porque así se les llama, también puedo dar como resultado el número de masa, porque al fin y al cabo el número de masa es la suma total de los nucleones, ¿no? De protones y de neutrones. Bien, muy bien.
Ahora, ¿dónde voy a colocar estas propiedades? ¿Cómo voy a representar las propiedades en el átomo? Las vamos a representar en esta representación simbólica gráfica, donde vamos a colocar el símbolo del elemento y sus propiedades. En los átomos es obligatorio representar sus propiedades, ¿ya? En la parte superior izquierda, el número de masa. Algunos autores, mucho ojo, colocan el número de masa en la parte superior derecha. También podría ser, también podría darse el caso. Lo que de repente es más común es que esté en la parte superior izquierda. El número atómico, parte inferior izquierda, ¿sí? Número de masa, número atómico son obligatorios. Puedes colocar el número de neutrones en la parte inferior derecha, es común también encontrarlo ahí. Y nada más, si lo dejas así, estaríamos hablando de un átomo eléctricamente neutro. ¿Qué significa, no? Que nos digan que es eléctricamente neutro. Lo dijo Thomson y todavía se mantiene, ¿no? ¿Qué significa que un átomo sea eléctricamente neutro? Que el número total de cargas positivas sea igual al número total de cargas negativas. En otras palabras, que el número de protones sea igual al número de electrones. Y estos, a su vez, como protones siempre es igual a Z, también pueden ser iguales a Z. Por ende, para un átomo sin carga que no ha modificado su estructura, se puede cumplir el PES o se cumple el PES, ¿no? Protones iguales a electrones iguales a Z. Bien. Sin embargo, los átomos, si se cargan, es decir, si sufren modificación en sus electrones, ¿y cómo podrían sufrir esta modificación? Digamos, de esta manera, vamos a verlo. Pueden ganar o perder electrones. Si sufren modificación en sus electrones, ya no cumplen el PES. Es decir, las cargas positivas y negativas ya no van a ser iguales. Es más, ya no sería tan correcto decirles átomos, sino decirles iones. Los iones se forman a partir de la pérdida o la ganancia de electrones a partir de átomos neutros, ¿no? Si un átomo pierde electrones, se va a cargar positivamente y le vamos a dar el nombre de catión. Si un átomo gana electrones, se va a cargar negativamente y recibirá el nombre de anión. ¿Cómo represento eso? Colocando el valor de la carga en la parte superior derecha, que va a ser básicamente un número con signo, ya sea positivo o negativo. Si es positivo, habrá perdido electrones, es un catión. Y si es negativo, los habrá ganado, es un anión. ¿Viste? No se cumple el PES. ¿Cómo calculo los electrones? De esta manera. Electrones son iguales a Z menos carga, donde la carga debe respetarse en cuanto a su signo. Bien. Y con eso, pues, podemos hacer una pequeña práctica con respecto a estas propiedades de los átomos. Pero antes, ¿hay alguna preguntita de repente? Una pregunta que tengan, chicos y chicas. ¿Todo claro? Pregunten con toda confianza. ¿Sí? Ya. Vamos a practicar ya en esta pizarrita, en este espacio vacío. Vamos a rápidamente armar una tablita, ¿ya? Sí, con 3 ejemplos suficientes, ¿ya? Número de masa, protones, neutrones, electrones. Digamos hasta ahí. Es común de pronto encontrar este tipo de ejercicios que vamos a mostrar. Uy, ¿qué pasa? Ya está.
A ver, vamos a llenar el siguiente cuadrito de la siguiente manera. Aquí vamos a considerar el número de masa, el número atómico, el número de neutrones, el número de protones y el número de electrones. ¿De quiénes? De las siguientes o de los siguientes átomos. A ver, vamos a poner aquí, para empezar, nitrógeno. Vamos a colocar aquí 7. Aquí 7. Después vamos a poner azufre. 32, 16, menos 2. Y por otro lado, aluminio, más 3. Vamos a colocar 27 y 14. Ya, muy bien. Se nos presenta este cuadrito y vamos a llenar los espacios que hacen falta. ¿Cómo los llenamos? ¿Cómo calculo el número de masa de nitrógeno? ¿Qué es este 7 que me están dando? Neutrones. Ah, este de acá sí, neutrones, pero este que está aquí en el símbolo, Protones. protones, ¿verdad? Este 7. El Z, ¿verdad? El número atómico, pero también el número de protones. Recuerda que el número atómico y el número de protones siempre son iguales. Ya, excelente. ¿Y cómo puedo calcular la masa? Número de masa. La suma de neutrones y número atómico. Ya. La masa es igual a Z más N o protones más neutrones, ¿no? Ah, ya pues Z es 7, neutrones son 7, entonces la masa ¿cuánto es? 14. Ya está. ¿Y los electrones? 7. Muy bien, son 7 también. ¿Por qué? Porque al ser un átomo sin carga, no veo nada aquí, asumo que no tiene carga, que es 0, ya cumple el PES, ¿no? Que protones son iguales a electrones iguales a Z. No, ahí no lo voy a escribir, lo voy a escribir acá abajito. ¿Ya? Que protones son iguales a electrones iguales a Z solamente por el hecho de que es neutro. ¿Ya? Azufre. Ahora el azufre. ¿Qué es este 32 que me están colocando? no sé, Muy bien, su número de masa, ¿no? 32. Y bueno, en el cuadrito está como dato que su Z es 16. ¿Cuántos serían sus neutrones? menos 2. ¿Neutrones? 10. Si despejo la fórmula A menos Z neutrones. 16. Muy bien, 16. 16. ¿Protones? ¿16 porque Z siempre es igual a protones? ¿Y electrones? 18. 18. Muy bien, electrones Z menos carga, ¿no? Electrones Z es 16 menos la carga que es menos 2, menos por menos más y sale 18, ¿no? Bueno, el objetivo de repente aquí no es que esto sea fácil o difícil, ¿no? Sino es que reconozcan las propiedades. No es todavía la práctica, ¿no? Es un pequeño ejemplito. Ya vamos a hacer la práctica después. Pero ahí en sí es fácil, ¿no? Para los que practican se les hace bastante fácil. A ver, por último, ¿cuánto es el Z de aluminio? Muy bien, ¿cómo saco el Z? A menos neutrones es igual al Z. Entonces 27 menos 14, 13. Protones. También 13. Z siempre es igual a protones. Electrones. 10. 10. Puesto, muy bien. Z menos carga. Muy bien. Entonces sería 13 menos
más 3, que es su carga, ¿no? Menos por más menos, y bueno, sería 10. Muy bien, al ojo ya lo hacen ustedes, ¿no? Eso está muy bien. Eso es prácticamente todo lo que vamos a hacer, ¿no? Pero claro, van a haber algunas variaciones en el lenguaje que van a involucrar algunos aspectos de la matemática, pero nada más, ¿no? Al fin y al cabo, vamos a usar esa formulita, ¿no? O sea, entre comillas, formulita. Muy bien, chicos y chicas, eso fue un poquito también para despertarnos. Vamos a continuar con tipos de átomos. Con respecto a las propiedades del núcleo, se han encontrado isótopos oílidos, isóbaros e isótonos. Los isótopos oílidos son aquellos átomos que tienen en común el número atómico, es decir, son átomos del mismo elemento, por ende mismo símbolo, mismo Z, pero difieren en neutrones y en número de masa, como por ejemplo los isótopos del hidrógeno, ¿no? Aquí vemos mismo símbolo, HHH, mismo Z, 1, 1, 1, diferente masa, 1, 2 y 3, y sus neutrones también deben ser diferentes, ¿no? Recordando que la masa es igual a Z más N, los neutrones, ¿cuántos sería? A ver, para el protio, que es el primer isótopo del hidrógeno, ¿cuántos neutrones tiene? A ver. ¿Qué dicen? ¿Cuántos neutrones tiene? Vamos, es lo mismo. 0. No tiene neutrones. No tiene. Entonces, si me preguntan, ¿todos los átomos tienen nucleones, ¿no? De manera disimulada por ahí, o todos los átomos tienen neutrones, ¿no? No todos. Hay algunos, como el protio, bueno, es el único en sí que no tiene neutrones. El siguiente isótopo de masa 2, ¿cuántos neutrones tiene? 1. Unito. ¿Y el de masa 3? 2. 2. 0, 1, 2. Se cumple entonces que tienen diferente número de neutrones, ¿no? Y bueno, sus nombres propios son protio, deuterio, tritio. Al protio también se le llama simplemente hidrógeno. Mucho ojo con estos, fue pregunta de admisión. Y muy fácil, ¿no? Solamente había que recordar los nombres de los isótopos del hidrógeno. Isóbaros, átomos de diferentes elementos, por ende tienen diferentes símbolos, diferentes Z, pero digamos que tienen en común la masa, ¿no? Son iguales en masa. Pero al tener diferentes Z también tienen diferentes neutrones. Por ejemplo, calcio y argón, diferentes. Misma masa, 40-40. Diferente Z, 20-18. Y si calculamos los neutrones, también son diferentes. Isótonos, átomos de diferentes elementos, diferente Z, diferente masa, pero el mismo número de neutrones. Ejemplo, nitrógeno y boro. Diferente Z, 7,5. Diferente masa, 14,12. Pero mismos neutrones, 7 y 7. Así reconocemos a los isótonos. Ahora, hay otro grupo de átomos, no le vamos a decir tanto átomos, sino de especies, porque pueden haber átomos y pueden haber iones, que son los famosos isoelectrónicos, que son especies que tienen el mismo número de electrones. Eso de repente por ahora se menciona, pero en el tema de la siguiente semana la vamos a ver a más detalle, ¿no? Bien, ¿alguna consulta con los tipos de átomos? Isótopos, isóbaros, isótonos. No, nada, consultan. Eso quiere decir que todo está muy bien entendido, ojalá que sea así. Entonces, mencionaré algo rapidito. Los isótopos tienen propiedades químicas similares, porque al fin y al cabo son átomos del mismo elemento. Químicamente sufren las mismas reacciones, pero sus propiedades físicas son diferentes. Ya se nota, ¿no? Por la masa, 1, 2, 3. Unos van a pesar más que otros, ¿no? Más liviano, intermedio, más pesado. Entonces, isótopos, propiedades químicas similares, físicas diferentes. ¿Bien?
Muy bien, chicos y chicas, nos quedamos ahí. La siguiente clase vamos a continuar con la parte de la química nuclear. Esto ya es más rápido. Y por supuesto la práctica y si se puede, jugamos nuestro quizzes que solemos jugar. ¿Bien? Bueno, nos vemos la próxima clase. Tengan un bonito día. Cuídense mucho. Hasta la próxima, Nicole. Hasta la próxima, chicos y chicas.